A continuación hablaremos sobre la pandemia y sus consecuencias en cuanto a la economía, su impacto y los síntomas. Se hizo una encuesta a 10 personas sobre la pandemia y sus consecuencias en cuanto a la economía, el impacto y sus síntomas. La primera pregunta fue, ¿cómo la economía se ha visto afectada en su hogar? Donde el 40% de las personas perdieron su empleo, el 30% ha sufrido escasez de alimento, el 20% la educación no ha sido la misma y el 10% no ha notado cambios. La segunda pregunta, ¿en el transcurso de la pandemia ha tenido más consecuencias negativas que positivas? Donde el 100% de las personas contestaron que sí. Tercera y última pregunta, ¿ha presentado algún síntoma en el transcurso de la pandemia? Donde el 50% de las personas dijeron síntomas habituales, 40% síntomas comunes y el 10% síntomas graves. La economía en tiempos de pandemia. La economía se ha venido afectando desde hace mucho tiempo atrás. La pandemia lo que hizo fue un golpe fuerte, pues ya que el confinamiento empezó a bajar la economía. En el momento en que nos quedamos en casa por miedo a contagiarnos, a enfermarnos y morir, todos empezamos a encerrarnos en nuestras casas, un confinamiento. Entonces las personas no pudieron seguir trabajando, las empresas cerraron y es allí donde la economía empieza a afectarse. Durante este tiempo que llevamos en pandemia, muchas de las personas no han podido volver a trabajar, ya que es difícil conseguir un trabajo porque al principio de la pandemia todo se cerró y muchas de estas empresas nunca volvieron a abrir. En la Universidad Javeriana, en la Facultad de Medicina, se revelaron las bases sólidas sobre el impacto de la pandemia en la salud mental sobre los colombianos en el año 2020. Se encuestó a 1.000 jóvenes de Bogotá entre 18 y 24 años. Allí nos pudimos dar cuenta que el 32% no presentan síntomas de depresión, el 29% presentan síntomas leves, el 22% síntomas moderados y el 17% síntomas severos. Igualmente se pudo evidenciar que el 70,3% de las mujeres y el 63,4% de los hombres presentaban depresión. También se reportaron niveles de ansiedad en el 53,4%. De esta forma se puede concluir que la mayoría sienten que la pandemia afectó sus vidas, su diario vivir, y se evidenció que a mediano plazo describieron que la cuarentena tendría muchísimas más consecuencias negativas que positivas. Los síntomas de esta pandemia del COVID-19, los más habituales son la fiebre, la tos seca, el cansancio. Otros síntomas menos comunes son molestias y dolores, dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, pérdida del sentido de olfato o del gusto, dolor de cabeza, erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos, de las manos o los pies. En estos síntomas no se necesita hospitalización. Las personas que han tenido estos síntomas han podido recuperar desde casa. Pero ya existen otros síntomas que son graves, como la dificultad para respirar o sensación de falta de aire, dolor o presión en el pecho o la incapacidad para hablar o moverse. Estos síntomas, si los presenta una persona, debe buscar atención médica inmediata. Y si puede, con la autorización de un médico, asistir a un centro médico, el que le quede más cerca, pues porque estos son síntomas graves. Lo más recomendable es que las personas que tengan síntomas leves tengan un buen estado de salud general y siempre estén en casa. Las personas que se contagian empiezan a presentar síntomas en un plazo de 5 a 6 días desde que se infectan, y esto se puede tratar durante 14 días.